Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con el señor Lozano. Explíquenos cuál es la situación que vive Portugal, qué similitudes podemos encontrar con la crisis que se ha generado en países como Grecia e Irlanda, cuáles son sus márgenes de riesgo para el bloque de la eurozona. Bueno, en el caso de Portugal, bueno, la crisis que tiene muchas similitudes obviamente con la de Grecia y otros países de la eurozona, y sí va a tener muchos impactos. Lo que pasa es de que Portugal, al igual que otras economías como España, Italia, que desde hace meses han tenido problemas de tipo financiero, los vienen arrastrando desde hace más de un año. ¿Por qué razón lo han estado arrastrando? Muchas de las consecuencias que tuvo la crisis anterior, bueno, esta crisis que pasamos financiera a nivel global, pegó principalmente en algunos países, ¿no? En el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, Alemania, etcétera. Entonces, estos países fueron los primeros que recibieron el coletazo de la crisis económica. Y como la Unión Europea, no todos, uno de los principales objetivos era que se homogenizaran los niveles de crecimiento y de producción en toda la eurozona, no se ha podido lograr a pesar del tiempo que ya lleva realizada. Bueno, pues esto va a tener como coletazo lo que tiene que pasar con los demás países, que es el caso de Portugal, el caso de España, que son los que en segundo lugar están sufriendo este coletazo económico y financiero. Señor David, el gobierno de Portugal reducir el déficit por debajo de la meta de 8.3% del Producto Interno Bruto en 2010. ¿Va a cumplir esa meta? No, no se va a poder cumplir con esa meta que se plantea Portugal. Hay varias razones. En primera es por la debilidad que se tiene todavía en el caso de Portugal por medio del crecimiento del Producto Interno Bruto que tiene. Y dos, porque ese crecimiento del Producto Interno Bruto está haciendo solamente en algunos sectores de la economía portuguesa que no tienen mucho peso. Entonces, en el grueso de la economía sí va a ser muy difícil que mantengan esta expectativa, ¿no?, con respecto a la deuda y respecto al déficit que tiene Portugal. Y esto sí va a afectar a otros países, en particular el caso de Marruecos, va a afectar también en particular a España, va a afectar a Italia, va a afectar a algunas zonas de Europa, ¿no? La cuarta parte de los portugueses trabaja en la industria. Portugal es un país de bajos salarios. Se convirtió en uno de los talleres de Europa. Pero las esperanzas del futuro residen en el sector de servicios, el turismo, la gastronomía. Durante varios años, Portugal registró un crecimiento moderado pero sostenido del Producto Interno Bruto, un importante indicador macroeconómico. Pero desde 2008 el país está en crisis, primero estancamiento económico y un año después un retroceso del 2,6%. Luego de una breve recuperación en 2010, la Unión Europea augura que Portugal sufrirá una caída del 2% este año y el próximo. Pero la crisis también se nota en este próspero municipio, no en la playa, sino en los barrios menos turísticos. Aquí las organizaciones sociales ayudan en la búsqueda de empleo y atienden a jubilados y miembros de la clase media que han caído en la pobreza. En el aspecto social, notamos que hay cada vez más gente dependiente de ayudas locales, porque el Estado recorta su gasto.
El alcalde enfrenta la reducción de dotaciones estatales para los municipios. Para compensar su presupuesto, el ayuntamiento aplica una estricta recaudación fiscal. La empresa podría exportar más, pero topa con la burocracia estatal. Creo que en lo que atañe a la burocracia aún podemos mejorar muchas cosas, a muchos niveles. Ahora queremos exportar a Estados Unidos y llevamos meses esperando los permisos. La visita a Cascais demuestra que en Portugal hay potencial. Esta localidad, con su combinado de turismo, construcción e industria, podría convertirse en un ejemplo para todo el país. Y después de Grecia, Irlanda, Portugal es el tercer país europeo que atraviesa una grave crisis económica y tiene que salir de ella. Los portugueses no solo tendrán que buscar medidas para paliar la situación, sino que también deberán luchar contra el descontento de la mayoría de la población. Los ajustes económicos afectarían, como siempre, a las clases media y pobre del país. Bienvenidos a Canal Televisión por Internet. Continuamos con las preguntas a Juan Español. Señor Juan Español, ¿qué opina sobre la crisis de Portugal? Mire usted, sobre la crisis de Portugal tengo que pensar que los políticos portugueses no han sido muy imaginativos. Han dicho, vamos a copiar lo que hace España. Oye, si lo hacen los españoles, estos son muy listos, ¿eh? Pues vamos a hacerlo nosotros también. Y bueno, pues han retocado el sueldo a los funcionarios, o lo congelan, a los pensionistas, y ya está. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, los funcionarios, ellos dicen, oye, ¿vamos a manifestarnos? No, oye, porque hay casi 5 millones de parados. Entonces, si resulta que hay gente que está en el paro, y nosotros tenemos un sueldo, pues oye, callar y ya está. Además, que ellos deben de pensar, mira, a mí me fastidiarán en el sueldo. Ahora, en el trabajo, a mí no me fastidian. Y por otro lado, los pensionistas, claro, los abuelos, ¿cómo van a ir a una manifestación si tienen que llevar los nietos al cole? No pueden ir. Y otra cosa, supóngase que van a la manifestación con un bastón. Pues oiga, ¿cuánto no va a durar esa manifestación? Eso es imposible. Y otra cosa, además, supóngase que quieren disolver la manifestación. Viene la policía detrás, dando caña, y a ver cómo corre ese pobre abuelo con el bastón. No, señor, no pueden ir a la manifestación los abuelos, ellos lo tienen claro. Entonces, bueno, pues chitón, no dicen nada, todo el mundo se aguanta, y los políticos dicen, pues ya está, soluciona el problema, ¿ves? Porque Grecia, Irlanda y ahora Portugal, este país europeo, no ha podido llegar a una solución para una crisis financiera. La Unión Europea está analizando las condiciones que impondrá para rescatar su economía. Marta, ¿qué detalles nos tienes de esta reunión que está llevándose a cabo y en que podría decidirse todo esto? Así es, buenos días, Lucía. Pues hay que decir que los ministros de Finanzas de la Unión Europea se encuentran ya reunidos en Budapest en un día para hablar de cuál va a ser el volumen de ayuda que necesita a Portugal. Esta ayuda podría estar entre los 108.000 millones de dólares y los 130.000 millones de dólares. No solo eso, en esta reunión se va a tratar también del programa de ajuste que se va a pedir a Lisboa. Se espera que este programa se base en el que rechazó el Parlamento el pasado mes de marzo, lo que provocó la dimisión entonces del primer ministro José Sócrates.
Según este plan de austeridad rechazado por el Parlamento, recogía medidas como, por ejemplo, eran el recorte del 5% de las pensiones superiores a $2.100, también una congelación salarial de los funcionarios y una reducción de los costes en educación y en el sistema sanitario. Hay que decir que es el cuarto plan de ajuste de los últimos 12 meses que buscan lograr un recorte adicional del 0,8% del Producto Interno Bruto para lograr el objetivo del déficit del 2011 situado en el 4,6%. Lucía. Marta, tras la dimisión del primer ministro José Sócrates, se anunciaron elecciones generales para el 5 de junio. ¿Con quién va a negociar la Unión Europea este plan de rescate? Pues ahí está la dificultad. La Unión Europea va a negociar este plan de rescate con el gobierno en funciones de Sócrates, y hay que decir que este gobierno será probablemente derrotado en las elecciones del 5 de junio por los conservadores. No obstante, la Comisión Europea ha destacado ya que esta petición de ayuda de rescate cuenta también con el respaldo, con el apoyo de la oposición. Lucía. Bueno, y Portugal es el tercer país de la eurozona que tiene que ser rescatado después de Grecia e Irlanda. ¿Cómo puede afectar esta situación a otros países? España, por ejemplo. Así es, desde los mercados internacionales se ha temido un efecto dominó y que esto pueda provocar pues problemas en la vecina, sobre todo en la vecina España, porque hay que tener en cuenta que un tercio de los activos portugueses de la banca internacional están en manos españolas. No obstante, desde la Comisión Europea se ha descartado hoy que esta crisis portuguesa pueda afectar a España, porque alegan que el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha emprendido las reformas necesarias para recuperar la confianza de los mercados internacionales. Este martes se inició en Portugal la búsqueda de consenso sobre el plan de rescate solicitado por esa nación en medio de una crisis política. Representantes de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional evalúan las opciones en Lisboa. Los pronósticos para Portugal no son alentadores. Recesión y desempleo récord prevé el Fondo Monetario Internacional como resultado del drama actual dividido en dos: crisis económica y política. En los predios oficiales, sin embargo, se mantienen las esperanzas de que los auxilios económicos puedan procurar a la nación lusa un futuro más edificante. Se espera recaudar al menos 80 millones de euros. Creo que es la única manera de detener este círculo vicioso. Creo que un programa de ajuste con el sello del Fondo Monetario Internacional será más corto y probablemente menos doloroso que sin el Fondo Monetario Internacional. Las medidas económicas contemplan más recortes en el gasto público. La austeridad es inminente. El escepticismo invade a quienes padecen los embates directos de la crisis económica. Con la aplicación de esas medidas del Fondo Monetario, todo va a empeorar. Estamos endeudados hasta el cuello. Ellos, los del FMI, nos gobiernan. Están haciendo todo excepto comprar Portugal. Eso es lo único que falta. En la actualidad, el desempleo alcanza 11,1% y se pronostica que esta cifra se eleve a 12,4% en 2012. Aún así, hay quienes confían en el plan. Creo que incluso podría ser bueno. Es un momento de sacrificio, pero creo que el país se podrá recuperar. La incertidumbre prevalece en una de las naciones más débiles y pequeñas de la eurozona. Los resultados del plan de rescate se podrían reflejar también en las urnas de votación. El próximo presidente luso será elegido en los comicios anticipados del próximo 5 de junio.